Muy buenas tardes, noches, días. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Gallego Riveros y voy a dar la explicación de LaTeX. Entonces, bueno, como introducción, LaTeX es un sistema para la preparación de documentos y fue creado por Leslie Laporte en la década de 1980. La ventaja de LaTeX es que nos va a permitir escribir ecuaciones matemáticas y símbolos de forma rápida y pues trabajando con la sintaxis para hacer ecuaciones complejas. Nos va a permitir renderizar en formatos PDF, HTML y texto plano. ¿Cómo se estructura un documento básico de la LaTeX? Pues bueno, ese consta de el document class, que es la primera línea del documento en LaTeX y especifica el tipo de documento que va a ser creado. Comúnmente estas pueden ser artículos, reportes y libros. Entonces, bueno, aquí tenemos document class y la palabra article significa el tipo de documento. ¿Listo? El preámbulo es la sección del documento que va antes del documento del main body, del cuerpo principal. Y se sirve para configurar márgenes, definir las fuentes, los estilos, importar paquetes necesarios o librerías, etcétera. Bueno, en el cuerpo principal es donde va a estar en el documento todo nuestro texto o ecuaciones. ¿Listo? Ahí van a estar incluido el texto, imágenes, tablas, ecuaciones, todo lo que se necesite. Y bueno, para empezar el cuerpo del documento va a ser con eh, barra begin document, barra begin document. Y ya empezaríamos a escribir nuestro main body. ¿Listo? Entonces, en un ejemplo 2.1, un ejemplo básico de un documento en LaTeX sería el document class, el preámbulo, donde configuramos el título y el autor. Y en el main body especificamos imprime el título, crea una sesión y dale un texto. Esta es una introducción a un ejemplo. ¿Listo? En el cuerpo principal estaría un ejemplo de una ecuación lineal y nos imprimaría una figura. ¿Listo? Los formatos de texto, simplemente como para saber que los existen, entonces barra, todos los comandos que queramos hacer en látex van a empezar con barra inclinada. Y el comando, nombre del comando es barra M para enfatizar, TextIt para itálicas, TextBF para bold y así sucesivamente. Las listas en LaTeX funcionan, existen dos tipos de listas, las listas ordenadas y no ordenadas. Entonces, para crear una lista no ordenada, empezaremos con la palabra barra begin y le especificamos la cuota que va a ser item 6. Aquí en item 6 va a crear una lista no ordenada. Y después dentro de este bloque vamos a darle barra ítem seguido de lo que queramos agregar aquí en ese ítem. ¿Listo? Entonces, si escribes este comando en LaTeX, ese código en LaTeX, te arrojará ese tipo de lista, ¿vale? Se puede customizar si le agregas entre paréntesis el símbolo, te cambiaría en vez de por unos bullet points unos asteriscos. ¿Listo? Para la lista ordenada utilizamos la cuota enumerate y como análogamente como se hizo en las listas no ordenadas, es una regla uno 2 3 etcétera. Bien, en matemáticas, en LaTeX, ya que LaTeX es una excelente herramienta para escribir ecuaciones matemáticas y expresiones, vamos a utilizar los signos de dólar para escribir cualquier ecuación. ¿Listo? Pero hay varias maneras. Están para escribir ecuaciones matemáticas y para escribir ecuaciones matemáticas one line, o sea, sobre las líneas. Entonces ya vamos a ver cómo son. Entonces, por ahora, unos símbolos matemáticos simples. Entonces, abro un signo de dólar y
pongo el signo, o sea, en este caso más, te arroja este más, menos, menos. Para el punto de la multiplicación es barra C dot, para la barra inclinada, para escribir potencias, vamos a utilizar el acento circunflejo. El acento circunflejo y adelante la letra, el símbolo que queramos elevar. El igual, mayor igual, menor mayor, left significa left igual, que hace el menor igual, in que se hace para pertenece, y barra nec, negative, que es el negado. Bueno, entonces, primera, ecuaciones matemáticas. Tenemos una estructura, y es una cuota que en este caso empieza con barra begin equation para escribir cualquier ecuación matemática que queramos. En este caso, todo lo que esté dentro de esa cuota, esa estructura, lo que se va a imprimir como una ecuación. En este caso tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 1 y eso producirá la siguiente salida, tal cual como está acá. Otra forma muy común para incluir expresiones matemáticas es en una sola línea, es indicar que vamos a escribir una expresión matemática abriendo signos de dólar. Entonces, tal como lo tengo acá, por ejemplo, escribimos the Pythagorean theorem state that y vamos a escribir el teorema de Pitágoras. Entonces, abrimos signos de dólar y dentro de los signos de dólar escribimos una expresión matemática. Y entonces esto nos arrojaría una salida de esta manera. The Pythagorean theorem states that a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Listo? Bueno, expresiones básicas, por ejemplo, si queremos una fracción, sería para crear una fracción en látex, usa el comando barra frac. Abres dos llaves y en la primera A, en la primera llave, va a estar el numerador y en el segundo el denominador. Entonces, por ejemplo, si ponemos barra frac A y B, entonces la salida sería una fracción expresando la división A y B. Listo, la raíz cuadrada, SQRT, lo mismo tal cual. Todo lo que esté dentro del corriente es lo que va a estar dentro de la raíz del radicand. Y la integral, por ejemplo, para crear ese símbolo, sería barra INT, barra al piso, y tiene esa estructura para ser una integral definida, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos configurar y crear ese tipo de ejercicios o documentos en LaTeX. Entonces, Overleaf es un editor online para trabajar eh, con LaTeX sin tener que instalar nada y gratuito. Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, por ejemplo, un nuevo proyecto y vamos a poner cálculo, digamos, el curso de LaTeX. ¿Listo? Entonces, creamos el proyecto y nos va a arrojar este entorno. Entonces, bueno, primero para configurarlo en el idioma español, vamos a donde dice menú y vamos a revisar la ortografía. Bueno, aquí ya está en español. Si está en inglés, lo cambias a español. Y pues, por ahora eso sería todo. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, vamos a decir cuál es el document class, cuál es el tipo del documento, pues va a ser un artículo. ¿Listo? ¿Qué paquete vamos a necesitar? Por ahora vamos a usarlo tal cual. Ya después vamos agregando. Simplemente aquí tenemos un comentario. Todo lo que empiece por el signo de porcentaje significa pues un comentario que nos dice que este paquete es para insertar imágenes. ¿Listo? Bueno, le damos un título al documento, un autor y una fecha. ¿Listo? Iniciamos el main body, el cuerpo del documento, imprimimos ese título y vamos a crear una sesión. ¿Listo? En este caso, vamos a hacer un ejemplo de un problema de trigonometría. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a crear una sesión y esa sesión se va a llamar eh, trigonometría. Entonces acá ponemos sesión trigonometría. ¿Listo? Bueno, vamos a estar viendo algunos comandos, pero no todos. Entonces, si necesitas uno, lo investigas por internet.
buscas comando para hacer tal cosa y en Overleaf y ya hay bastante documentación. Entonces, bueno, tenemos Session, trigonometría y si le damos control S, vemos que compila y me muestra la renderización del PDF. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando la luna está exactamente en cuarto creciente, la Tierra, la luna y el sol forman un ángulo recto. ¿Listo? Vea la gráfica. ¿Listo? En este momento, el ángulo formado por el sol, la Tierra y la luna se mide y es de 89,85 grados. ¿Listo? Entonces mira, cómo está. Entonces automáticamente que escriba me va a renderizar el PDF. ¿Listo? Bien, entonces vamos a agregar, todavía falta un poco más de problemas. Si la distancia de la Tierra a la Luna es de 240.000 millas, estime, estime la distancia de la Tierra al Sol. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que ustedes quieren decir, bueno, 240.000, digamos que esto va a ser una expresión matemática. Podemos encerrarla en signos de dólar. No va a arrojar el mismo resultado, pero si estuviéramos tratando con una expresión matemática, pues lo va a renderizar como tal. ¿Listo? Voy a dejarlo logrado así. Y ahorita, bueno, ahorita conviene mucho, digamos, tener una gráfica, ¿cierto? Insertar la gráfica del problema. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bien, primero necesitamos la imagen. Entonces, para eso vamos a ir a archivo nuevo y vamos donde dice subir. Y vamos a seleccionar de la computadora y vamos a seleccionar esta imagen que tengo acá. ¿Listo? A esta imagen la voy a renombrar, le voy a llamar problema 1. ¿Listo? Bien. Una vez que ya tengo el problema, vamos a ir al texto principal y como ya US Package Graphics se encarga de manejar las imágenes, vamos a incluirlo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a darle barra include y include graphics. ¿Listo? Y nosotros completa la imagen. Y si la graficamos, vemos que nos arroja la imagen. Pero digamos que la imagen no está a escala, tiene problemas, etcétera, etcétera. Se ve muy, muy rara. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar corchetes y vamos a indicar cuál es la escala que tenemos. Le vamos a pasar este argumento. Entonces, la escala va a ser 0.3, entonces mira que ya me pone súper bien. Ahora, y digamos que queremos que esté centrada, entonces vamos a darle barra begin, y vamos a darle align. ¿Listo? Vamos a incluir este gráfico dentro de esta cuota y así, ¿vale? Y no funciona. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Environment align undefined. O sea que la variable align no se ha definido. Entonces, vamos a agregar unos paquetes que nos puedan solucionar ese problema. Vamos a agregar barra use package y en sim. Este va a ser para matemática. Este va a ser para matemática. Use package AMSMath. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya me organiza la imagen, ya me la centra. Y eso sería todo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a decir que vamos a crear una subsession. Una subsession sería como un título eh, de segundo grado, segundo orden, como quieran llamar. Y entonces, bueno, voy a llamarle barra subsession. ¿Listo? Y le voy a poner ley de seno. Ley del seno. Listo.
Entonces mira que acá me lo enumera como 1.1, pero digamos que yo por ahora no quiero esa numeración, entonces vamos a darle a este disco, compilamos y remueve la numeración. Entonces vamos a decir, la ley de los senos es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. ¿Listo? Digamos que este es un enunciado para describir la ley del seno. Entonces, mira, ahora quiero presentar una ecuación. Entonces, ya dijimos que teníamos dos opciones para hacerlo. Entonces, en este caso vamos a decir barra begin y vamos a insertar una ecuación. ¿Listo? En este caso, la ecuación de la ley del seno. La ley de los senos. Entonces, bueno, va a ser una fracción, ¿cierto? Entonces, en este caso, frac. Entonces, en el numerador vamos a poner el seno, entonces ponemos barra sin. Acuérdense agregar el paquete AMS para poder utilizar esta, esta función trigonométrica. ¿Listo? Entonces, barra seno A. Y en el numerador vamos a poner pues el lado opuesto, sería A. ¿Listo? Si lo renderizamos, mm, aquí ya. Si lo renderizamos, pues vemos la ecuación acá y nos enumera la ecuación de una vez. Entonces, bueno, eso va a estar igualado a qué. Ahora, a una fracción, ahorita del seno, pero del ángulo B, en su lado opuesto B, igualado a la fracción del seno del lado C, del ángulo C y su lado opuesto C. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya tenemos del seno y tenemos hasta numerada y todo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a decir que ahorita que la proporción correspondiente al problema de hallar la distancia de la Tierra al Sol, la podemos ver expresada con la relación entre las longitudes del triángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está. ¿Y cuál va a ser la relación que nos va a servir para este problema? Entonces, vamos a poner otra vez barra equation, barra begin y ecuación. ¿Listo? En este caso va a ser la fracción del seno del ángulo A, en su lado opuesto A, igualado a la fracción del seno del ángulo, en este caso B, su lado opuesto B. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces aquí ya tenemos cuáles las proporciones que vamos a usar. ¿Listo? Entonces ahorita queremos agregar otra ecuación. Entonces vamos barra begin equation y le vamos a decir que ya vamos a operar. Entonces vamos barra seno, el seno de 0,15 grados, ¿cierto? Entonces mira, si le ponemos aquí el grado, no nos funciona, ¿cierto? El acento circunflejo es para elevar, por ejemplo, si en vez de aquí el grado le pongo 0,15 a la 2, esto lo pone como subíndice, ¿listo? Pero, como índice superior, pero no me aparece el grado, ¿listo? Para ello, ¿cómo lo puedo solucionar? Muy sencillo. Vamos a darle barra, vamos a darle el acento circunflejo, barra, circo. Y él nos va a representar el símbolo de grados. ¿Listo? Entonces, sobre el lado opuesto A, que sería, que es desconocido. ¿Listo? Entonces, bien, eso va a ser igual a barra el seno, la fracción, entonces barra, ¿verdad?
barra seno, expresar el seno de 89, punto, 85 grados. Entonces, barra, ácido complejo, barra circo. ¿Listo? Y en el denominador, pues 240.000. ¿Listo? Bien. Entonces, mira que no quiero que se enumeren estas ecuaciones, por lo que si no quiero que se enumeren, vamos a, en vez de poner equation, vamos a poner aligns acá, vamos a copiarla, listo, y no pasa nada, entonces vamos a darle aquí en el asterisco, listo, y eso también, listo, muy bien. Entonces ahora, por ejemplo, queremos tipificar que despejando el lado opuesto, opuesto del ángulo de 0,15 grados. ¿Cuál es la otra forma que no hemos visto? Escribir las funciones matemáticas sobre una línea. Entonces simplemente abrimos signos de dólar y especificamos lo que queremos. Por ejemplo, 0,15, el acento circunflejo barra circo. ¿Listo? Y si recompila, dice de despejado del lado opuesto el ángulo 0,15 grados. ¿Qué pasa si no van los símbolos de dólar? Pues de que voy a tener un error. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, está faltando los signos de dólar. ¿Listo? Entonces, símbolos de dólar y solución. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer la siguiente operación, que ya sería pues despejar el ángulo opuesto, que sería A igual a la fracción del seno de 0,15 grados multiplicado, el símbolo de multiplicación es barra C2, 240.000. ¿Listo? Y en el denominador iría el seno de 89,85 grados y todo eso igual a 628,3 metros. ¿Listo? Perfecto. En este caso, para referirnos a millas. Y listo. Eso sería todo para resolver un problema en LaTeX. Ahora, ¿cómo podemos optimizar y presentar mejores documentos? Pues bien, hay una forma que llama para estructurar esos documentos. Entonces vamos a crear una nueva carpeta y esa carpeta le vamos a llamar chapter, o sea, de capítulo. Y vamos a agregar otras carpetas que se llaman nueva carpeta donde van a estar las imágenes. Entonces, bueno, vamos a problema 1, a la imagen la vamos a poner en image. ¿Listo? Y en chapter vamos a agregar un archivo. En este caso ponemos problema 1.txt. Todo archivo LaTeX, su extensión es .txt. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, vamos a aprender a cómo estructurarla y dividir como en capítulos cada página de nuestro documento principal. Entonces, bueno, en el documento principal, desde la parte de trigonometría, toda esa sección, digamos que sería una sola página, ¿sí? Un solo capítulo. Vamos a copiarlo, vamos a borrarlo. Entonces, bueno, si compilamos, tenemos, está vacío nuestro documento. Entonces, vamos a problema 1, lo vamos a agregar, vamos a darle así, listo. Pero mira que todavía no se muestra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que incluirlo directamente en nuestro main body. Entonces, ¿cómo hacemos? Barra include y incluimos ese capítulo. ¿Listo? Ahorita recompila, vemos el PDF, ¿sí? El capítulo. Pero hay un problema con la imagen, dice problema 1.jpg y no funciona. Entonces vamos a ver, ya que cambiamos la ruta,
listo, de la imagen. Problema uno está dentro de la carpeta de imagen. Entonces acá tenemos que llamar primero a imagen barra problema uno. Si compilamos, listo, ya queda la imagen. Y eso sería todo por hasta ahora. ¿Listo? Muchas gracias por ver. De pronto se hagan más tutoriales de LaTeX para hacer documentos más complejos y agregar imágenes, vectores, también para el tema de las citas, que hay un proyecto que se llama BibliText para hacer eso. ¿Listo? Y para que trabaje todas las referencias de las imágenes automáticamente, para hacer tablas de contenido, etcétera. Entonces, hasta aquí. Muchas gracias.